Para hablar de este y otros temas, saludo al maestro Paco Cruz, periodista de larga trayectoria, más de 47 años en el periodismo, autor de una larga lista de libros. Le recomiendo siempre sus más recientes libros: Las Damas del Poder, más actual que nunca; García Luna, El Señor de la Muerte, libro de referencia; Tierra Narca, La Guerra que nos ocultan, también libros de referencia por lo que estamos viendo hoy en nuestros días; y gran amigo de Sin Censura. eh, la burla es la que calienta, dirían algunos, mi querido Paco. Pues así confirma Laida Sansores que 8 hectáreas de Alito y sus prestanombres terminarán expropiados para la Rosario Castellanos allá en Campeche. ¿Cómo estás, Paco? Vicente, buenos días. Norman, Ceci, buenos días. Mira, perdón, le decía ayer a Norman, a Jaime, Cuidado, Paquito. que para mí prácticamente esto marca el inicio de la caída de Alejandro Moreno Cárdenas, una caída que va a ser muy dolorosa. Hace años, cuando estaba investigando o recopilando información para un libro que se llama Los Depredadores, que es la corrupción de los gobiernos priistas y panistas, solo a través, documentada solo a través de Hacienda. Finalmente topé con un funcionario de Campeche, o exfuncionario ahora, amigo Dalito. Dalito no era mi tema, pero bueno, platica siempre. Y él me dijo ese día: mira, es que Alejandro Moreno Cárdenas tiene dos problemas severos. Le tiene miedo a quedar sin dinero, sin un centavo, y tiene miedo a que lo metan a la cárcel. Esos son los miedos de Alito. Lo demás no le preocupa. Bueno, pues hoy le empiezan a cumplir uno. Ese terreno que estaba a nombre de su mamá, de su hermano, de prestanombres, teníamos la idea de que costaba 300 millones de pesos. Ahora sabemos que son 500 millones. Este, Valuado por especialistas, es parte de esa riqueza que a él le enorgullecía, pero que además una parte a nombre de su mamá, otra parte a nombre de su hermano. Así que para mí marca el inicio de la caída. Esta semana o la próxima, seguramente veremos en la sección instructora de la Cámara de Diputados cómo inicia el análisis solamente para determinar si Alito Moreno es sujeto de juicio político para quitarle el fuero, y prácticamente sería su caída, y para mí marcaría el final también del Partido Revolucionario Institucional, Vicente. Así que lo que hace, pero además, mira, la cuestión es seria. Porque el gobierno del estado Campeche tiene 10 años para pagar, y le van a pagar a como él declaró la compra del metro cuadrado. No le van a pagar a lo que vale, sino, bueno, lo que vale es el valor de lo que él compró. De lo que él compró, y que es una transototototota del tamaño del mundo. Así que lo que hace Laida Sansores tiene un fin. Sí, fue dedicado a Alejandro Moreno Cárdenas, claro que sí, eso no se puede evitar, pero también fue dedicada a un ladrón, a un saqueador del gobierno del estado de Campeche, que se dedicó a robar, literalmente hablando, a robar, y que es un mafioso y un pillo de 7 suelas, Vicente. Así que para mí, qué bueno. Luego tocamos otros temas porque ahí está Norman, pero para mí marca la caída o el principio del final de Alejandro Moreno Cárdenas. Por cierto, también ya le cumplieron a Electra lo que habían solicitado. La Bolsa Mexicana de Valores a partir de ayer suspende transacciones de Electra, entre acusaciones por multimillonarias deudas contra Ricardo Salinas Pliego. Ahora también la Bolsa Mexicana de Valores señala que Electra no está en condiciones de alcanzar el porcentaje mínimo
de su capital social distribuido entre el público inversionista. Lo estoy leyendo de la revista Proceso. Hay que recordar que fueron precisamente los de Electra, propiedad de Ricardo Salinas Pliego, los que buscaban desde diciembre de 2024 que no se les, que se desenlistara, por llamarlo de alguna manera, de la Bolsa Mexicana de Valores. Fue en 2024 que los accionistas de la empresa aprobaron volverla privada y bueno, pues la Bolsa Mexicana de Valores suspende la cotización de Electra de Salinas Pliego. Válgame Dios. Pues no son buenos tiempos para el usurero mayor. Mi querido Norman Pearl, ya sabe que Norman Pearl lo espera junto a Paco, junto a Jaime, de 7 a 9, de lunes a viernes, por las noches, de 7 a 9 de la noche, a través de Norman Pearl TV, analista, amigo, a quien saludo con mucho gusto. ¿Cómo estás, Norman? Buenos días, maestro Paco Cruz, y claro, a toda la enorme audiencia de Sin Censura que desde muy temprano está pendiente de la noticia y sobre todo de su análisis, mi querido Vicente. Pues entre Salinas Pliego y Alito, al que le van a expropiar 8 hectáreas allá en Campeche, arrancamos la mañana, mi querido Norman. Pues fíjate que empezando por Alito, Alito tenía, estaba tranquilo porque había ganado todos los amparos que le habían concedido sus jueces favoritos, ¿no? Recuerda que él todo lo resuelve y lo resuelve con dinero del PRI, con dinero, por lo tanto, de los mexicanos en favor de su causa. Alito Moreno finalmente se enfrenta a una salida muy buena de la gobernadora, en donde crean una ley de expropiación en Campeche que permite recuperar terrenos o zonas que no estén siendo utilizadas en forma adecuada o que sean simplemente de interés público. Muchos de los terrenos de Alito Moreno, propiedades, etcétera, pues son de interés público. Y esa zona que va a ser recuperada para poder crear una universidad, cuando menos ese es el propósito, pues tiene una plena justificación. Ahora, Alito Moreno se jactó públicamente de ser un gran negociante y haber comprado en algunos centavos unos terrenos que costaban miles de pesos. Bueno, pues en la misma proporción establece la ley que se le va a regresar, que se le va a pagar la expropiación al costo que pagó Alito. Es decir, no valor de mercado. Si valía, ahora vale 2,000, 3,000 pesos el metro, bueno, no, le van a pagar a 30 centavos como él compró. Un gran negociante, un hombre capaz, ¿no? Que junto con su abogado y prestanombres fue adueñándose de una buena parte de el Campeche majestuoso, ¿no? Así que Alito Moreno estará pagando un poco del mucho daño, del gran daño que causó a Campeche y que poco a poco lo van acorralando, ¿no? Esto es lo que ha motivado que él salga, que él se active y de repente se volvió un opositor real, de repente ya no hubo acuerdos con nadie y decidió enfrentar a Morena, enfrentar a los gobiernos de Morena pues con calumnia, con mentira, muy en su estilo, ¿no? Porque Alito Moreno pues no es capaz tampoco de ser propositivo en ningún sentido. Y bueno, Alito Moreno finalmente está encontrando, al igual que Salinas Pliego, realmente una realidad que les debió de haber alcanzado desde hace mucho tiempo. Con respecto a Salinas Pliego, bueno, pues sabemos perfectamente bien que la acción de Electra en el mercado se estaba despedazando. Sabemos también que en un solo día cayó una barbaridad,
que de repente de tener 13.900 millones de dólares despertó un día con 7.000, que todavía sigue siendo mucho dinero en manos nefastas, pero bueno, pues el tipo ahora se enfrenta a a una evaluación que él tendrá que darle a su propia empresa en función de sus resultados, porque ya no es la bolsa, ya no son los inversionistas los que estarán validando el valor alto o bajo que tenga las acciones de Electra, sino que ahora tendrán que enfrentarse ellos en forma privada a demostrar que Electra tiene un valor superior como lo quisieron vender siempre en la bolsa. Creo que Salinas Pliego está encontrando nuevamente problemas sumados a los que tiene con AT&T, a quien le vendió Yusacell de manera fraudulenta, y ahora pues tendrá que pagar esa diferencia que representaba justamente lo que le debía al fisco, ¿no? Yusacell, y que no fue concentrado, que no fue contemplado en el contrato que hiciera con AT&T. Por otro lado, tiene un grave problema con los inversionistas a quienes quiso o intentó sorprender diciendo que no podía pagar en virtud de la pandemia. Eso ya lo hemos comentado mucho, y ahora pues se tiene que enfrentar a una realidad. Los tribunales, la jurisdicción no es México, a pesar de que logró cautivar a un juez de la Ciudad de México, pues él no tiene jurisdicción, él no tiene presencia. Los acuerdos fueron en Nueva York y es allá donde él tendrá que ir a pagar o resolver sus problemas. Sabemos perfectamente bien que en esta semana próxima estarán algunos inversionistas que son dueños de fondos de inversión con la presidenta Claudia Sheinbaum, y seguramente la resolución va a ser la misma, pues que pague, ¿no? Si él debe de pagar. El Estado mexicano, independientemente de acuerdos de TEMEC, el Estado mexicano no tiene por qué enfrentar una deuda de un privado, y menos tratándose de un deudor que por otro lado debe más de 74,000 millones de pesos, que asumimos ya estará en una cantidad superior todavía, mi querido Vicente, Paco. Así es. Oye, Paco, también hay una guerra mediática contra los nuevos ministros y ministras de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, porque supuestamente van a tener más asesores que los anteriores. Ya ves que se había mencionado hasta que se desmintió que iban a tener más presupuesto que los anteriores. Lenia Batres ayer escribió: después de tantas mentiras sobre los asesores de las y los ministros, logré obtener cuántas personas teníamos directamente a nuestro cargo los ministros y ministras en la vieja corte. Hay que advertir que, con excepción de la ministra presidenta, se trataba de personal de ponencias, es decir, abogadas y abogados con funciones jurisdiccionales, no asesores, dedicados al estudio, instrucción y proyección de sentencias. La ministra presidenta no presentaba proyectos de sentencias a discusión. Ahora con Hugo Aguilar sí va a haber esta situación, y presentó por el segundo semestre del 2024 una tabla, la que dice que encontró Lenia Batres, que me parece muy reveladora. Norma Lucía Piña Hernández tenía un personal asignado de 150 personas. Juan Luis Alcántara Carrancá, 69. Yasmín Esquivel, 66. Loreta Ortiz, 66. Margarita Ríos Farjat, 71. Javier Lainez Potisek, 51. Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, 65. Jorge Mario Pardo Rebolledo, 70. Alberto Pérez Dayán, 67. Luis María Aguilar, 45. Y Lenia Batres Guadarrama, 74. Pero andan con todo, ¿no? En ADN 40. No, por todos lados. De hecho, estoy viendo que Lenia Batres se ha dado la tarea de ir exhibiendo las mentiras, sobre todo en algunos medios o en uno de los medios de comunicación de Ricardo Salinas Pliego, querido Paco.
Fíjate, es que esta tabla es bien importante. Cada información que presenta Lenia Batres es fundamental para entender lo que está pasando. Hay desde el día 1 de septiembre una campaña violenta y virulenta contra los nuevos ministros, 4 y 5 ministras de la Suprema Corte, pero en especial contra Hugo Aguilar Ortiz, el ministro presidente. Hay una campaña no solo para desprestigiarlo, sino para intentar demostrar que es igualito a los demás. Lo que intentaron hacer con López Obrador, con la 4T, lo que hacen con la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y con la 4T, que son igualitos a los demás. Tú recuerdas el primer día Reforma y todo el mundo se montó en no solo una nota falsa, una mentira de que habían terminado los ministros y las ministras en un restaurante ahí, dijeron ellos, muy lujoso, de Polanco, que tú y yo sabemos que no, porque hemos estado ahí, Jaime también, no sé, Norma, pero bueno, pero no, el problema no es que sacaran la nota, es que no estuvieron allí. No estuvieron para nada. La semana pasada publicaron una nota también de que el ministro Hugo Aguilar Ortiz le había otorgado un amparo a Salinas Pliego por un caso como de 3,000 millones de pesos, cuando lo que recibió, y además la ley lo obligaba a recibir un documento a revisión, que es el último proceso de ese caso de 3,000 millones y que la Corte tiene, lo puede resolver mañana, pero tiene hasta marzo pero es el último. Pero le publicaron una serie de noticias para advertir que era lo mismo, que le habían otorgado un nuevo amparo a Salinas Pliego, cuando no es cierto. Es un recurso a revisión que es el último, pero hay una campaña. Y sobre los asesores, ya sabes lo que han publicado. Tiene más de 100 asesores, tiene más de 120. Bueno, pues mira, el documento que publica la ministra Lenia Batres Guadarrama es muy claro. Norma Lucía Piña Hernández tenía 150 personas asignadas, 150, Vicente. Y así que Hugo Aguilar, como el resto de ministras y ministros, recibieron lo que había, lo que dejó Norma Lucía Piña Hernández, lo que dejaron Javier Lainez Potisek, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, Jorge Mario Pardo Rebolledo. Eso es lo que había. Lo que había. No es que Hugo Aguilar Ortiz esté inventando, sacándose de la manga, voy a contratar a 150 personas para que me las asignen. No, eso estaba asignado a la ministra presidenta, y claro, él es el nuevo ministro presidente de la Suprema Corte, pues le quedan asignados esas 150 personas, y así a cada uno, pero hay una campaña para mostrarlos igualitos que los demás, cuando es una cosa diferente. Vicente, Hugo Aguilar Ortiz lo ha dicho, estamos estudiando el presupuesto, estamos estudiando lo que vamos a hacer, en su momento se va a presentar, pero él tiene lo que le dejaron, lo que le heredaron. Así que yo lo digo lo mismo que dije cuando López Obrador tomó posesión como presidente de la República en 2018. Primero tienen que ver qué hay. Peña le dejó un desastre completo. Bueno, pues igual Hugo Aguilar Ortiz y todos los ministros y ministras ya estaban. Por eso me parece fundamental esta tabla, que es, fíjate, es el corte al segundo semestre de 2024. ¿Sí? Y Hugo Aguilar Ortiz lo ha dicho claramente, hay personal especializado en la Corte que no, que pensaba o tenía entendido que el ministro presidente no puede revisar nada, o que ninguno de los ministros puede revisar nada. Es decir, hay una rebeldía que va a tener que tomar en cuenta Hugo Aguilar Ortiz, pero cada ministro, cada ministra tiene que hacer lo mismo, Vicente, y lo que tenemos que ver en los siguientes meses es que va a haber una campaña brutal para desprestigiar el trabajo
de la Suprema Corte, pero a cada uno de sus ministros, a cada uno de sus ministros y a cada una de sus ministras. Así que hay que ser muy cuidadoso con eso, Vicente. Es así va a ser mucho tiempo. ¿Por qué? Porque están enojados. Norman utilizó hace rato una palabra muy bonita que me gusta mucho, fue muy decente con Salinas Pliego, dijo, cautivó a uno de los jueces de la Ciudad de México. Bueno, pues así cautivaba Alito, o así cautivaban los ministros a personajes como Ricardo Salinas Pliego, o Salinas Pliego los cultivaba. Yo recuerdo que les regalaba, por ejemplo, Salinas Pliego le regalaba boletos para ir a sus espectáculos, pero carísimos, ¿eh? Por ejemplo, a primeras filas de peleas de box de lujo o grandes carteleras. Entonces, hay cosas que desconocemos de la Suprema Corte y las vamos a ir conociendo como conocimos cuando llegó López Obrador, como de pronto nos enteramos el trabajo que mantiene la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, el huachicol fiscal, pero muchas otras cosas, así que hay que tener cuidado, Vicente. Yo, mira, lo que vería, hace rato tú hablaste sobre algo muy, dijiste, tienen miedo de que regrese López Obrador. Sí, y yo digo, Vicente, nada más para darle buen tiempo a Norman, sí ven el regreso, y ese es uno de los mayores miedos de la derecha mexicana, de la derecha internacional, Vicente. Esta semana se dio a conocer que la Universidad de Irlanda está preparando un estudio para analizar el comportamiento, el lenguaje visual de Andrés Manuel López Obrador. Seguramente mañana vamos a platicar bien de eso, pero están preparando un estudio que va a costar 200, bueno, por lo menos ya tienen $200,000, poquito menos, pero 200,000 euros, discúlpame, para analizar el fenómeno AMLO en busca de un antídoto contra el populismo. Yo digo, está bien, van a analizar a partir de 2006 y hasta 2019. Yo digo, nada más se les olvida una cosa. Cuando fuimos a votar en 2018 y en 2024, fuimos millones de AMLOs, millones de convencidos, porque no es un fenómeno nuevo, que es un fenómeno que debemos seguir a 1988, cuando dimos una muestra muy clara de que estábamos cansados y hartos, o había un hartazgo contra el PRI. Así que cuando mencionaste esta palabra me vino a la mente, no hay un AMLO, somos millones, Vicente, producto del cansancio, del saqueo y la corrupción y todo lo demás, asesinatos y que hubo, desapariciones que hubo en este país, Vicente y Norman. Así es, y como aquí no dejan de ser protagonistas esos eh, cínicos, esos cinicazos como Alito Moreno, casi grita en un video que circula en redes sociales: ¡ay, mis amparos! ¡Ay! Sabrá que le viene duro el guante a Alito Moreno, que anda defendiendo los amparos con todo. Esto es lo que circula en redes sociales para que nos comentes, mi querido Norman. Amigas y amigos, esta semana Morena pretende consumar en el Senado de la República una reforma a la ley de amparo, un golpe directo a los derechos y a las libertades de las y los mexicanos frente a los abusos del poder y del gobierno. Lo harán como es su costumbre, al vapor, sin debate, sin apertura, con imposiciones, pretendiendo engañar a la gente con un par de audiencias públicas e ignorando las voces de los especialistas y de las organizaciones civiles. La reforma a la ley de amparo que hoy quiere imponer Morena es un retroceso histórico. Por más de un siglo, el amparo ha sido la herramienta que permite a cualquier persona defenderse de los abusos del poder, de la autoridad. Limitarlo es una medida propia de los gobiernos autoritarios, de las dictaduras que buscan silenciar la crítica y concentrar todo el poder. Esta iniciativa limita el acceso a la justicia, debilita los contrapesos y pone en riesgo los derechos humanos de millones de mexicanas y mexicanos. Por ejemplo, sin amparos colectivos, comunidades enteras podrían quedar indefensas ante obras del gobierno que invadan sus tierras o destruyen su medio ambiente. Si el gobierno puede tomar decisiones sin que un juez pueda frenarlas,
Las empresas no sabrán si sus inversiones están seguras. Y si no hay inversión, no hay empleos, pero tampoco hay crecimiento. Si una autoridad actúa de manera injusta y abusiva en tu contra, vas a quedar completamente expuesto, indefenso, vulnerable, pues el gobierno tendrá ventaja en todos los juicios. Lo que antes era una herramienta para defender al pueblo, a la gente del poder, ahora será para blindar a este poder, a estos cínicos y corruptos de Morena frente al pueblo. La imagen de México ante el mundo está por los suelos y les puedo asegurar que ninguna nación confiará en un gobierno que pisotea los derechos humanos como lo hace Morena y como hoy en México está destruido el poder judicial. Esto es algo que no podemos permitir. A ver. No, pues ya, ¿para qué entramos a la renegociación del TEMEC si lo que dice Alito Moreno, suponiendo sin conceder, ningún gobierno nos confía? Ya que apague la luz y cierre la puerta a la presidenta, no a la renegociación de... Nótese mi sarcasmo. Mi querido Norman, yo no sé quién escribe los discursos de Alito Moreno, pero yo creo que se ha de meter un porro antes de empezar a escribir y Alito Moreno no revisa, pero como dicen tonterías. Esa es mi opinión, mi querido Norman. Acuérdense que el éxito relativo del PRI y del PAN en su momento siempre fue el temor, siempre fue la posibilidad de alertar de una forma dramática a la población de que si no se hacía una cosa o si se hacía otra, los que iban a pagar iba a ser el pueblo. Es el temor, es el miedo lo que lo lleva a mucha gente, a mucho mexicano a seguir votando inclusive por el PRI, por el PAN. Acuérdense el peligro para México, acuérdense de tantas cosas que se manejaron tratando de tener el control del miedo para dosificarlo a la población de una manera sistemática. Bueno, pues esta presentación de Alito Moreno no es la excepción, es exactamente lo mismo. Se sale de la tangente, habla de que el pueblo eventualmente puede ser afectado por esta modificación a la ley de amparo, pero él no dice que realmente su preocupación, como ha sido todos estos días, que ha sido, insisto, han dado tan movido, pues se debe justamente a que él ha sido salvado sistemáticamente por amparos prostituidos, amparos mal otorgados, amparos que no debieron de tener sentido, pero que finalmente el dinero, el cochupo, la manipulación del Poder Judicial le permitió hacerlo hasta la saciedad. Ahora bien, se tiene que enfrentar a una posibilidad de amparo única en donde si lo justifica plenamente lo podrá recibir, pero no va a ser de manera interminable como fueron los Zetas que recibieron 70 amparos o como el mismo amigo de Alito Moreno, Ricardo Salinas Pliego, ha estado usando también en cantidades innumerables en todas las denuncias de todos los casos que tiene por incumplimiento al fisco. Así que Alito Moreno realmente habla por sí mismo. Todo lo que está haciendo lo hace no solo por distraer la atención, él está preparándose como víctima. Él está preparando la posibilidad de que la gente lo perciba como una víctima, un hombre valiente que enfrentó el poder, un hombre que fue castigado, que fue sancionado justamente por su lucha incansable en beneficio del pueblo, sabiendo todos que ese es un delincuente, ¿no? Es un probado delincuente que todo mundo quisiera conocer en detalle nuevamente aquellos audios de Laida Sansores cuando narraba precisamente al personal de carne y hueso, a la persona de carne y hueso que significa ser Alito Moreno. Eso sí que es triste, muy triste. Fíjense que me llama la atención, yo llegué un poquito tarde al programa, bueno, prácticamente a la hora que siempre entro, y me encontré con que había un video, por supuesto no estoy pidiendo que se repita,
un video donde citan a Ricardo Anaya, otro delincuente de 7 suelas, ¿no? Queriendo, fíjense nada más qué tontería, queriendo comparar el huachicol fiscal con la estafa maestra, cuando que la estafa maestra fue producto probado del Estado por la Auditoría Superior de la Federación. Todos sabemos de esos 7,000 millones de pesos que hicieron uso para poder encabezar y financiar campañas. Y él dice, el huachicol fiscal es el fraude más grande en la historia de México. Sí, pero fue un huachicol practicado por particulares, por empresas. Por cierto, muchos asociados al PRIAN. Dice, mientras la estafa maestra fue de 6,000 millones, ¿no es cierto? Fue de 7,000 y pico de millones. Este fraude alcanza 600,000. ¿Qué tiene que ver? Es como los crímenes de Estado, ¿no? Antes el PRIAN cometía crímenes de Estado. Antes los homicidios eran en buena medida crímenes de Estado. Los 43 de Ayotzinapa fueron crímenes de Estado. No es el caso de lo que estamos viviendo ahora con respecto a homicidios. El Estado no puede ser imputado por ningún crimen. Y son cosas que Ricardo Anaya no toma en cuenta. Eso lo sabemos todos. Entonces, ¿cómo es posible que Ricardo Anaya y Alito Moreno salgan a la palestra a decir tonterías? Buenos días a todos. Gracias, Norman. Gracias, Paco. ¿Cómo están? Bien.